Jeremías, uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento, vivió en un periodo tumultuoso de la historia de Israel. Su trayectoria profética se desarrolló durante el reinado de 5 reyes de Judá, en una época marcada por la decadencia moral y espiritual del pueblo, que culminaría con la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. Nacido en Anatot, una pequeña ciudad cercana a Jerusalén, Jeremías fue llamado por Dios para ser profeta siendo aún muy joven. Su misión no sería fácil, debía proclamar la palabra de Dios a un pueblo que se había alejado completamente de los caminos divinos, que prefería confiar en alianzas políticas y adorar a dioses paganos en lugar de arrepentirse y buscar al Señor. Desde el principio, Jeremías enfrentó una fuerte oposición. Su mensaje era duro y muchos no estaban dispuestos a escucharlo. Jeremías denunciaba abiertamente la corrupción del liderazgo religioso y político, la idolatría desenfrenada y la falta de justicia social. Jeremías advertía constantemente al pueblo de Judá sobre el inminente juicio divino, pero sus palabras eran ignoradas, cuando no ridiculizadas o combatidas con violencia. El profeta se convertiría entonces en una figura solitaria, muchas veces aislada y perseguida por aquellos a quienes debía guiar. La vida de Jeremías estuvo marcada por una serie de persecuciones y humillaciones. Un ejemplo notable de esto es su relación con los líderes religiosos y políticos de su época. El primer gran conflicto ocurrió con el sacerdote Pasur, quien, irritado por las profecías de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén, mandó arrestar al profeta y lo puso en el cepo. El cepo era una forma de tortura en la que la persona era inmovilizada en una posición extremadamente incómoda, expuesta a la burla pública. Después de un día en esta condición, Jeremías fue liberado, pero sus palabras se volvieron aún más severas. Jeremías renombró a Pasur como terror por todos lados, profetizando que el propio sacerdote y su familia serían llevados cautivos a Babilonia, donde morirían. Sin embargo, esta prisión y tortura física eran solo parte de los desafíos que Jeremías enfrentaba. Su verdadera lucha era espiritual y emocional. Sabía que sus palabras no eran bienvenidas, que el pueblo no lo escucharía, pero aún así continuaba proclamando el mensaje de Dios. En varias ocasiones, Jeremías expresó su angustia y sufrimiento personal, llegando a cuestionar su llamado. En el capítulo 20, se desahoga con Dios, lamentando haber nacido y deseando nunca haber sido llamado para ser profeta. Sus palabras revelan a un hombre profundamente herido y frustrado, que se sentía traicionado por la propia misión que le había sido confiada. Sin embargo, incluso en medio de esta angustia, Jeremías no podía dejar de hablar. Describe su condición como una llama ardiente en sus huesos, una fuerza irresistible que lo compelía a continuar, incluso cuando esto significaba más sufrimiento. Esta lucha interna refleja la realidad de muchos que, al comprometerse con la fe, encuentran oposición, desprecio o incluso persecución. Jeremías nos muestra que la fidelidad a Dios muchas veces implica caminar por caminos solitarios, enfrentar el desprecio y el rechazo de aquellos que más amamos o de quienes esperamos apoyo. Otra persecución significativa que Jeremías enfrentó fue durante el reinado de Sedequías, el último rey de Judá. En un momento crítico, cuando Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico, Jeremías abogaba por la necesidad de someterse a Babilonia como una forma de escapar de la destrucción total. Esto lo puso en conflicto directo con los líderes militares y políticos, que veían su mensaje como traición. Los príncipes, irritados por su insistencia en que Jerusalén caería, convencieron al rey de entregarlo en sus manos. Lo arrojaron a una cisterna donde se hundió en el lodo, quedando al borde de la muerte. Si no fuera por Ebed-Melech, un etíope que servía en el palacio real, Jeremías habría muerto allí. Este episodio es emblemático de la extensión del odio que el profeta enfrentaba. No solo fue marginado y ridiculizado, sino que sus palabras eran vistas como tan amenazantes que intentaron eliminarlo físicamente. Incluso después de ser rescatado de la cisterna, Jeremías permaneció preso hasta la caída de Jerusalén. Cuando finalmente los babilonios invadieron la ciudad, destruyeron el templo y llevaron a la mayor parte del pueblo al exilio, Jeremías fue liberado por los babilonios, que lo reconocieron como un aliado. Se le permitió quedarse en Judá con los pocos que permanecieron, pero su misión estaba lejos de terminar. Incluso después de la destrucción, continuó exhortando al remanente a seguir los caminos de Dios y a no confiar en alianzas políticas o en otros dioses. Uno de los momentos más trágicos de la vida de Jeremías ocurrió después de la caída de Jerusalén.
Aconsejó a los que quedaron que no huyeran a Egipto, como muchos querían, sino que confiaran en el Señor y permanecieran en la tierra. Sin embargo, una facción lo forzó a ir con ellos a Egipto, donde según la tradición, Jeremías habría sido apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas. Así, su vida terminó como había sido marcada, en medio de la oposición, la persecución y el rechazo. La historia de Jeremías nos trae lecciones profundas sobre perseverancia, fidelidad y la naturaleza del llamado divino. Su vida fue un constante recordatorio de que seguir a Dios no siempre resulta en éxito inmediato, aplausos o reconocimiento. Por el contrario, Jeremías experimentó lo que muchos cristianos a lo largo de la historia también han enfrentado: persecución, sufrimiento y aislamiento. Fue llamado para ser la voz de Dios en un tiempo en que pocos querían escuchar, y esto lo puso en ruta de colisión con prácticamente todos los aspectos de la sociedad de su época, desde los reyes y sacerdotes hasta el pueblo común. Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de todo el dolor y sufrimiento que Jeremías enfrentó, nunca desistió de su misión. Pudo haber cuestionado, lamentado e incluso deseado huir de su llamado, pero nunca abandonó su responsabilidad como profeta. Esta resistencia espiritual es algo que resuena hasta los días de hoy, especialmente para aquellos que enfrentan persecución por su fe. Jeremías nos enseña que la fidelidad a Dios no siempre trae recompensas terrenales, pero hay un propósito mayor en continuar proclamando la verdad, incluso cuando es impopular o peligrosa. En la actualidad, muchos cristianos alrededor del mundo enfrentan persecución por su fe. En países donde el cristianismo está prohibido o severamente restringido, hombres y mujeres fieles viven situaciones similares a las de Jeremías, aislados, rechazados y muchas veces perseguidos violentamente. La historia del profeta nos ofrece un modelo de perseverancia en medio de la adversidad, recordándonos que incluso cuando parece que todos están contra nosotros, Dios está con nosotros. Además, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sociedad y los desafíos que enfrentamos como cristianos. Vivimos en un mundo que en muchos aspectos se asemeja al de Judá en los días de Jeremías. Hay una creciente desvalorización de la moralidad bíblica, una confianza excesiva en soluciones políticas y una búsqueda desenfrenada de poder y riqueza. Como Jeremías, los cristianos de hoy son llamados a ser voces proféticas en un mundo que frecuentemente no quiere escuchar. Esto puede ponernos en ruta de colisión con la cultura que nos rodea, pero la historia de Jeremías nos anima a mantenernos firmes en nuestra misión, incluso cuando enfrentamos oposición o rechazo. Sin embargo, la vida de Jeremías nos recuerda que, a pesar de todas las dificultades, el plan de Dios es mayor que las circunstancias inmediatas. Aunque Judá fue destruida y el pueblo llevado al exilio, las palabras de Jeremías continuaron resonando, ofreciendo esperanza de restauración y renovación. Profetizó sobre un nuevo pacto en el que Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo, y sobre la venida de un Redentor que traería salvación no solo para Israel, sino para todas las naciones. Este nuevo pacto se cumplió en Jesucristo, y es a través de él que hoy tenemos la promesa de vida eterna y redención. Así, Jeremías, el profeta llorón, como a menudo se le llama, no solo nos enseña sobre el dolor del llamado profético, sino también sobre la esperanza que nace de la fidelidad a Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Su vida y sus palabras continúan inspirándonos a vivir con coraje, a perseverar en la fe y a confiar en que al final, la justicia y la verdad de Dios prevalecerán. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu participación nos ayuda a seguir trayendo más videos como este. Comparte con tus amigos y deja tu comentario.